Ok, como está establecido en el plan de clase al cual ustedes tienen acceso, lo que vamos a tratar de hacer en este par de sesiones de trabajo dedicado a los elementos estructurales del texto dramático es que vamos a transitar entre un léxico coloquial, un léxico común, un léxico utilizado en la vida cotidiana, a un léxico, a una comprensión de de estos conceptos que tiene que ver con una especialidad técnica, que tiene que ver con el ejercicio teatral, actoral, escénico específico. Y vamos a ir transitando de aquello que comprendemos de manera cotidiana a una especificidad de nuestro oficio, de nuestro arte, de nuestro hacer cotidiano. ¿Sale? Entonces voy a compartirles la pantalla. Y aquí pueden ustedes ver las diapositivas. Vamos a hablar de los elementos básicos del drama, de cómo están constituidos estos elementos y si nos da tiempo haremos un pequeño ejercicio. Si nos agota la explicación, entonces nos quedaremos aquí. Vamos a comenzar entonces por definir drama. La referencia como más antigua y más sólida que tenemos de la palabra drama, pues proviene del vocablo latino que significa acción. Drao significa acción, de ahí proviene la palabra drama. Eh, Aristóteles es el primer teórico, si se le puede llamar teórico de las teorías dramáticas, que acuña el término drama. Esto es un poco eh, no peligroso, pero sí hay que matizarlo porque en realidad Aristóteles es un filósofo. Se ocupa de cuestiones o de preguntas que no necesariamente están arraigadas en el ser mismo de la actividad escénica y teatral, sino que parten desde otros enfoques y desde otras pretensiones de entendimiento del mundo. Para situarlo históricamente, pensemos que Aristóteles, cuando escribe su poética, se atreve a escribirla desde su lente, desde el lente de la filosofía, y, eh, y lo hace cuando el drama ya tiene un tramo recorrido, bastante tramo recorrido, y que ese tramo recorrido está casi en su declive. Recordemos que el teatro occidentalmente, o conocido occidentalmente, parte de un contexto histórico, económico, social y político muy específico que se llama la democracia ateniense. Eh, Previo a la democracia ateniense existen formas eh, preteatrales que hacen alusión a los mitos griegos como formas de explicación del mundo. Es decir, el mito no siempre tuvo un sustrato específicamente escénico ni específicamente mitológico. El mito ha tenido muchas funciones en diversas sociedades y en la sociedad donde nace el teatro, el mito tuvo sin duda muchísimas explicaciones. A unos 8 o 9 siglos antes de que surgiera la forma artística que nosotros conocemos como teatro, el mito cumplía funciones religiosas, cumplía funciones sociales, fundacionales de algunos lugares, de algunas ciudades, y existían otras formas llamadas ditirambos. Para quienes no sepan, los ditirambos son una especie de himnos, de canciones que dan paso del mito a formas artísticas. Esto de los mitos ya los conocíamos, o ya los conocían estas poblaciones. Quizá desde el siglo XV antes de Cristo ya estaban conformados los mitos de Edipo, los mitos de la Iliada, que después se cristalizarán en la Iliada y el Odisea,
por ahí del siglo VIII antes de Cristo, es decir, 4 siglos antes de que surgiera el teatro, ya se conocían estas historias de Edipo, de Layo, de Orestes, estos ciclos que definen el sustrato mitológico de la sociedad griega. Entonces, es hasta los ditirambos, ya por ahí del siglo VI antes de Cristo, donde se configuran estas formas, donde se toma el mito y empieza a transformarse en cantos que rinden un homenaje hacia algún personaje de los mitos. Pensemos en Edipo, pensemos en Teseo, pensemos en los dioses, en Afrodita, en Atenea, en Zeus, en Dionisos, en cualquiera de ellos. Y en estos ditirambos o en estos himnos se cantan o se narran las historias de estos héroes y dioses y paulatinamente empiezan a mezclarse con otras formas de poesía en coro que algo similar a lo que si alguna vez le sucedió en la primaria o en la secundaria, como estas poesías en voz alta, estas poesías corales donde hay movimientos y estas cosas, un poquito similar, se empezaron a mezclar con estas formas de los cantos y paulatinamente se fue transformando en lo que ahora conocemos como teatro. Míticamente, o dice la leyenda, que un tal Tespis es el primer actor, ¿no? No es más que una leyenda y no es más que un hito de transformación de estas formas poéticas, corales, dancísticas, narrativas, que van transitando de elementos meramente míticos a elementos artísticos, ¿sí? Es decir, la función del mito se va modificando y va sirviendo para cosas diferentes en la sociedad hasta que llegamos a esta separación de los personajes en estas formas cantado, narradas, poéticas, y al hacerse este hito de la separación entre aquel que está cantando y alguien que le responde, se genera lo que nosotros podremos presumir como el primer diálogo teatral, y entonces hay personajes y entonces hay una serie de cuestiones que ahora vamos a revisar. Reitero, no es más que una cuestión eh, 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 referida a una leyenda, no tenemos forma de corroborar que verdaderamente sucedió así, y aparte, aunque hubiera sucedido así, no quiere decir que un día los griegos amanecieron y dijeron, hoy vamos a inventar el teatro. Es un proceso sociocultural muy complejo que nosotros simplificamos en un hito que es la separación del actor del resto de todos, y de ahí nació el teatro. Desde sus primeras acepciones míticas hasta la manifestación ya conocida como teatral, hay mímesis, mímesis en el sentido de imitación. Eh, este concepto de mímesis es muy complejo y no tiene que ver nada más con la mera copia de cosas que sucedieron. También es una materialización artística muy compleja, que el primero que lo menciona es Aristóteles, con la salvedad de que Aristóteles pues nunca hizo teatro, no hasta donde sabemos, y que lo está mirando desde la filosofía. Y si contextualizamos un poquito el momento en el que Aristóteles escribe la poética, pues resulta que el teatro ya no es lo que era. Aristóteles escribe la poética en el momento previo a la crisis que va a redundar en la caída de la democracia atenea, del periodo de Pericles, y por lo tanto la forma conocida como teatro va a dejar de existir, porque el teatro, históricamente hablando, coincide con 3 experiencias distintas que nosotros perdemos de vista históricamente. Hay una experiencia religiosa, hay una experiencia eh, política y hay una experiencia artística. Y casi siempre nosotros nos fijamos en las formas del teatro o en el nacimiento del teatro desde su forma artística.
Como tiene un sustrato mítico, la propia representación tiene que ver con lo mitológico y lo religioso. No olvidemos que al centro del escenario, de lo que ahora conocemos como el escenario, había una cosa que se llamaba la timele, que para quienes no hayan visto una fotografía, pueden buscársela ahorita, de un teatro griego y van a ver que en medio del coro o de la zona donde se supone que estaba el coro, hay una especie de pequeño altar que está dedicado a Dionisios. Es decir, el teatro era un acto religioso. Era un acto artístico en la medida en que es un producto que se ofrece a la población con una finalidad de afectar su sensibilidad y por lo tanto llegar a su reflexibilidad, es decir, es un objeto que está construido ex profeso para llegar a la sensibilidad y al raciocinio de los espectadores. Y es un acto político porque todas las manifestaciones griegas están dirigidas a una forma de gobierno, que es la democracia. Ujú. Y lo podemos ver en Edipo. Eh, si sintetizamos la historia de Edipo, lo que sucede es ahí que un gobernante que llegó ahí al poder por usos y costumbres, al haber derrotado a una esfinge, al responderle las preguntas que le había entablado este animal mítico, se convierte en el salvador de esta ciudad que estaba padeciendo una plaga. Y entonces esta ciudad lo pone como rey, le da a la reina que estaba en ese entonces, y ahí procrean, tienen descendencia, y eso mismo acarrea una serie de problemáticas a la ciudad de Tebas. Y entonces, bueno, pues Edipo tiene como responsable de la ciudad que enfrentar el problema que está sufriendo el pueblo. Y él mismo se autonombra como investigador de estas causas y promete llegar hasta sus últimas consecuencias, sin importarles cuáles sean estas últimas consecuencias. Y resulta que las consecuencias pues son él mismo. Y se arranca los ojos al estar ciego ante la realidad y él mismo se exilia de este lugar. Es decir, estamos viendo algo inédito o que seríamos incapaces de verlo en esta sociedad, que un gobernante se sacrifique por su propio pueblo y entonces se dé cuenta de que lo que importa no es lo que piensa él, sino lo que necesita la comunidad, lo que necesita el demos, lo que necesita el pueblo. Ujú. Este es el modelo democrático. Entonces, cuando la gente iba al teatro, estábamos en la presencia de una mímesis de una realidad mítica, de una realidad cultural y de una realidad política. Si ustedes trasladan este modelo tripartito a cualquier otra sociedad, no va a funcionar. Pasó inmediatamente con los romanos. ¿Ustedes creen que Calígula sería un gobernante que sería capaz de hacer eso por su pueblo? Pues evidentemente no. ¿Qué le pasó al teatro? El teatro se transformó en otra cosa. Dime, Valeria, O sea que Edipo Rey es épico, ¿en qué sentido mencionas épico? como en el sentido literario, así como que a pesar de que es tragedia, termina siendo, es que no sé si termina siendo el héroe o no, como viéndolo desde esta perspectiva. Desde la perspectiva política, sí termina siendo el héroe, pero es una perspectiva política que tenemos desdibujada por la historia. Para empezar, porque nuestro sistema político, aunque está basado en esta democracia, es un sistema político de democracia representativa, no de democracia directa, ¿no? Para empezar, nosotros, o sea, Occidente hizo esa traslación de la democracia griega a una democracia representativa que funciona más o menos bajo los mismos parámetros, pero de manera distinta. Ahora, tenemos que distinguir, Valeria, del Edipo mítico del Edipo de Sófocles, porque debemos tener en cuenta que no hay un Edipo, no hay una obra o sea, sí hay un mito de Edipo y se le llama el ciclo tebano, ¿no? Y es que tiene que ver no solo con Edipo, sino con Layo y lo que le pasó a Layo, y, o sea, tiene que ver con mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, básicamente el teatro griego está construido sobre dos ciclos. La familia de los Átridas
y la familia de, ¿cómo se llama? De Orestes, ¿no? La familia de los Átridas tiene que ver con el ciclo tebano y tiene que ver con todo lo que pasó desde antes de lo que le pasó a Edipo. O sea, Edipo es el colofón, Edipo es lo último de la etapa mítica, ¿no? Ahí si tienes como interés en ver todas las tragedias, todas las desgracias de la familia, búscate la familia de los Átridas y vas a ver, bueno, desde los antecesores y viejos y viejos y viejos, todo, toda la bronca que traen arrastrando y que concluye con lo que le está pasando a este personaje. Entonces, distingamos lo mítico, ¿sí? O sea, de la historia de Edipo, de el Edipo de Sófocles. Nosotros contamos con muy pocas obras de los cientos que hubo y seguramente hubo decenas o centenas de Edipos, porque lo que sucedía en el teatro griego es que los dramaturgos utilizaban el mismo mito para tratar de establecer ideas diferentes en la población. Esta es una de las razones por las cuales Aristóteles, antes de que el teatro derive en otra cosa, se pone a escribir qué es el teatro y que es al punto al que quiero llegar. Entonces, si tú consideras el mito de Edipo, sí, efectivamente es épico, ¿sí? Es una explicación, es una descripción de algo que aconteció es la idealización de algo que sucedió en el contexto mítico histórico de la Grecia antigua, ¿sí? Eso sí es épico, es narrativo. Como cualquier sustrato mítico. Puedes ir al sustrato mítico cristiano, puedes ir al sustrato mítico budista, puedes ir al sustrato mítico hinduista, al que tú quieras, hace referencia a hechos que sucedieron en el pasado, idealizados más o menos de alguna manera y acuñados en alguna especie de libro sagrado o mítico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Edipo sí es el héroe en alguna medida, en tanto que héroe nombremos al personaje del mito. Ujú. En tanto que estemos hablando de la obra de Sófocles, no es épico, dirá Aristóteles, es dramático. Y ahorita vamos a entrar en las explicaciones de lo dramático. Entonces, ¿sí respondí a tu duda, Valeria? Perfecto. Entonces, lo que está haciendo Aristóteles es que, para hacerles un recorrido rápido y no detenerme tanto tiempo aquí, pasamos por este primer momento de los ditirambos y por este primer momento, largo y extenso momento de ir desde el mito hasta los ditirambos, pasando por otras formas corales y llegar hasta el teatro, y tenemos solamente como a tres grandes dramaturgos, ¿no? De la tragedia. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Este primer momento de Esquilo es como el momento donde se ve más evidente la transición entre estas formas corales, porque es un teatro sumamente estático. Piensen, por ejemplo, en, ¿cómo se llama esta? No, no es Edipo, es Prometeo encadenado. Piensen en el Prometeo encadenado de Esquilo, donde hay una acción casi estatuaria, es decir, tenemos ahí parados a los personajes solamente hablando y reflexionando. La acción es absolutamente interna de estos personajes y narran y narran y narran y narran un montón de cosas que les sucedieron, ¿no? Es una acción muy primitiva, es una acción muy pegada todavía a lo mítico, a otras formas del mito, y esa fue como el primer momento. Un segundo momento lo podemos ver en el esplendor de la tragedia, que va a ser Sófocles, ¿no? Si ustedes ven las teorías de los géneros dramáticos que van a revisar la próxima semana, cada quien en estudio independiente van a ver que el modelo perfecto de la tragedia encaja en Edipo. Incluso hay otras tragedias del propio Sófocles que no encajan perfectamente en el modelo del género, porque el modelo del género es flexible, porque el modelo del género lo que está haciendo, como toda teoría dramática, es hablar de una generalidad. Y nosotros vamos a tratar de llevar la obra en específico a esa generalidad, no al revés. ¿Sale?
Entonces, este segundo momento es como la época de oro, hay integración de otros elementos, el coro funge la función de ser el interlocutor entre el pueblo y lo que está pasando en escena, es es el personaje que encarna al pueblo, que encarna a las inquietudes y a las decisiones del pueblo, y es un personaje que tiene, un personaje colectivo que tiene pues un montón de funcionalidades que ya veremos un poquito más adelante cuando estudiemos el teatro griego. Ujú. Ese modelo, que es el modelo de la democracia, el modelo del Edipo, entra en crisis cuando hacen su aparición en escena filósofos, dramaturgos arraigados a otros movimientos filosóficos, como los sofistas, y estamos hablando ahí de Eurípides, ¿sí? Entonces Eurípides lo que hace es transformar el teatro griego completamente. Es la última parte, que es la que le toca a Aristóteles. Y entonces Aristóteles dice, antes de que este bicho raro mezcla entre sofista y dramaturgo me cambie completamente lo que es el teatro, la esencia del teatro, dirá Aristóteles. No olvidemos que es un filósofo y su modo de pensar está en el ser de las cosas. Trata de averiguar cuál es el ser y la esencia de las cosas, que es lo que hace la filosofía, y entonces define lo que es el drama. Y entonces una de sus primeras definiciones o uno de sus primeros conceptos que acuña para definir qué es el drama es que va a ser una mímesis, ¿sí? Y esta mímesis, nos dice Aristóteles, es una forma de imitación muy específica. Es una forma que se distingue de la epopeya o de la historia o de la lírica, distinguiendo que son imitaciones en tiempo presente. Y ahí nos da la primera clave para entender la acción dramática. ¿Ok? Es decir, nos dice, imitación hay en el arte en general. Lo que hace Aristóteles es ir de lo general a lo particular para definir cuál es del, la esencia o el ser del teatro, del drama. Entonces, lo primero que dice es decir, es una mímesis, es una imitación, pero ojo, hay muchas imitaciones. Hay acciones en muchos objetos artísticos, en la lírica, en la epopeya o en la narración, incluso en la historia, entendida como una rama diferente de las ciencias sociales. ¿Sí? Es decir, cuando yo escribo historia, pues hay acciones, estoy describiendo cosas que pasaron. Pero a diferencia de estos elementos que describen en pasado una acción pasada, el teatro es una imitación en el aquí y en el ahora. ¿Sale? En tiempo presente. Es, dirá Ruelas en la cita que tienen ustedes ahí hasta abajo, es un mimetismo activo, es un mimetismo que sucede en presente. Bien, entonces, para definir con precisión lo que considera Aristóteles que es el teatro, eh, establece estos 5 elementos que serán como los 5 elementos estructurales del drama. Para él el primer elemento que estructura al drama es una historia, ¿sí? Pero esa historia, base o fábula, si quieren ustedes llamarle de esa manera, va a estar centrada en la acción. Hacia el final de esta sesión voy a hablar cómo Aristóteles estructura esta acción. Ahora vamos simplemente a nombrarla como acción. Cada uno de estos elementos que voy a ir mencionando, chicas, chicos, tiene conceptos subyacentes o conceptos subalternos, ¿ok? Vamos a tratar de fijarnos en conceptos clave y de estos conceptos clave se van a desprender otros conceptos de menor grado de generalidad que van a explicar estos 5 grandes conceptos. Aristóteles define el primero, que es el más amplio de todos que conocemos, que se llama acción dramática, que es el más complicado de todos. ¿Sí? Después va a definir a los caracteres,
va a definir al diálogo, lo va a distinguir del lenguaje, ¿sí? O sea, para él va a entender dos cosas diferentes por lenguaje y diálogo. Ahorita vamos a ver por qué lo dice. Y hacia el final va a decirnos un elemento fundamental para distinguir el teatro de lo que no es, desde su perspectiva, que tiene que ver con el espectáculo. Quiere decir que la finalidad última del texto dramático es ser representado. Ujú. Ya nos dijo entonces Aristóteles que el teatro o el drama imita, pero que es una imitación en tiempo presente, que tiene todos estos elementos y que uno de los más importantes es que está destinado a ser representado. Es decir, el texto está escrito no para ser leído, o al menos no para ser la experiencia del objeto artístico está relacionada con la representación y con la expectación. Para que ampliemos esto un poquito, voy a hablar de otros dos géneros, que son la narrativa o épica en términos de Aristóteles y la lírica o la poesía en términos de Aristóteles. La lírica, por ejemplo, contrario a lo que podemos pensar, no está hecha para ser leída, sino está hecha para ser escuchada. Hay una distinción muy grande en que tú tomes una poesía y que la leas a que la escuches. La poesía está escrita para ser musical, para que tú la escuches, ¿no? Para que la experiencia de escuchar estas palabras acomodadas de una manera definida te causen una impresión. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo que tú agarres un texto de Calderón de la Barca a que escuches un texto de Calderón de la Barca, ¿no? No es lo mismo que agarres tu copia de La vida es sueño y que te diga el personaje Segismundo, ¿sí? Ay, mísero de mí, ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Aunque si nací, ya sé qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Más o menos así, no lo estoy recitando con exactitud. O que un don Juan, ante haber renunciado a la vida disipada y haberse enamorado de una doña Inés, justo cuando todos los demás lo quieren matar y atrapar, este, eh, les diga a los, al cielo, le increpe don Juan al cielo y le diga, ¿qué más quieres de mí? Ay, no recuerdo bien el fragmento. Me regreso a Segismundo cuando está completamente sacado de sus cabales porque ha experimentado la vida y lo han regresado al encierro y grita, soy un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón, que ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, temor tan principal, que no se le puede negar a un pez, a un bruto y a un ave, ¿no? Nada más la primera figura, decir, soy un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón, está hecho para ser escuchado, está hecho para que eso impacte. Ujú. Este, esa y no tiene que ver solo con el teatro, les pongo, ni con la rima, ¿no? Tomemos, por ejemplo, a Sabines, ¿no? Que es poesía libre o poesía que no está rimada, aunque sí está escogida en su musicalidad. Hay una que me gusta mucho de Sabines que dice más o menos como, amor mío, si hay una forma en que me hagas completamente feliz, muérete. Así dice Sabines, ¿no? Hay una
concatenación, y así la pueden, si la buscan ustedes en internet, hay una concatenación, es una frase larguísima y luego una palabra. Amor mío, si hay una forma de que me hagas completamente feliz, muérete. Está construida para que la escuches de alguna manera y te cause un impacto. La poesía está hecha para que la escuches entonces. Eh, eh, la narrativa, a diferencia de la poesía, que está hecha para ser escuchada, está hecha para la intimidad. La, la narrativa está hecha solo para los ojos del lector. Es decir, a diferencia de que te llegue por el oído te llegue a las palabras te lleven a esa reconstrucción a través de tu imaginación y te cause un efecto sensible y luego reflexivo, lo que hace la narrativa es estar dirigida a tus ojos, a que tú en la soledad de tu silla, de tu sillón, de estar sentado en el café con el libro, de estar en el pasto, en un parque, donde quieras leer, tú reconstruyes en esos hechos pasados esa mímesis de lo que sucedió y juega en tu imaginación en tiempo pasado. Mientras que en el teatro es indispensable que haya un espectáculo para darle materialidad a ese texto. Ujú. Nosotros asistimos a una lectura artificial del texto dramático, porque en realidad está dirigido a nosotros, a nosotras, que vamos a representarlo. ¿Sí? Entonces vamos a revisar estos cuatro primeros elementos y vamos avanzando en cada uno de ellos. Bien, perdón, me está haciendo trampa él. Vamos aquí al primero. Decía el maestro Enrique Ruelas, uno de los principales artífices junto con Fernando Wagner y Rodolfo Sigli de la profesionalización del teatro en este país, que el primer elemento que vamos a tener en consideración es que el dramaturgo es un artista que va a emprender un acto comunicativo. Y para emprender ese acto comunicativo necesita decir algo, quiere decir algo. Ahora, no basta, o ese acto comunicativo no basta con decirte piensa X o piensa Y. Lo que está pensando el dramaturgo es en provocarte una serie de reacciones más o menos pensadas de forma previa. Es decir, el dramaturgo va a escoger una acción dramática para causarte un impacto específico por unos medios específicos. No escogió un lienzo y unas pinturas, no escogió la estructuración de un espacio para que tengas una experiencia, no escogió o no escoge en la actualidad un dispositivo del registro de la realidad como una cámara fotográfica, no está escogiendo el mármol o el metal para, para construir un volumen que te dé esta experiencia, está escogiendo las palabras. Está escogiendo las palabras para llevarte, y unas palabras que van a ser enunciadas en un escenario para llevarte a una experiencia particular donde él te está expresando esta idea y donde tú la vas a recibir de alguna manera. ¿Sale? Dice uno de los filósofos franceses más connotados de la actualidad, que se llama Jacques Rancière, en un texto que se llama El espectador emancipado, donde habla de la nueva realidad de lo que debe cumplir la función social del teatro, que históricamente el teatro ha sido un vehículo ideológico que te determina una forma de pensar en específico. Es decir, dice, Rancière separa el arte en tres regímenes distintos. El primero va a ser el régimen
mítico de las artes, el segundo va a ser el régimen eh, ético de las artes y el tercero va a ser el régimen político de las artes. En el primero vamos a encontrar que se nos dice exactamente lo que debemos de sentir y cómo lo debemos de sentir. Digamos que sería como el primer sustrato que está muy ligado a lo religioso. Ubíquenlo en la Edad Media, ubíquenlo en el cristianismo, ubíquenlo en los principios del arte occidental. El segundo régimen, o lo que probó, la segunda función social del arte es un componente ético-moral que nos da claves a cómo experimentar e interpretar el mundo. Nos dice cómo experimentar e interpretar el mundo éticamente. Y eso lo podemos ver desde el Renacimiento hasta más o menos el surgimiento de la posmodernidad. Donde lo que hace el arte es darnos una serie de claves para interpretar la realidad. Y a partir de estas claves nosotros construimos una forma ética y moral de comportarnos en sociedad. Y el régimen último o político de las artes es aquel régimen que, según Rancière en El espectador emancipado, nos lleva a un espacio de disenso, de disentir de la realidad como está configurada. Es un acto político en el sentido de que el arte lo que hace es abrir de, una, de un espacio y una temporalidad que no eran los que existían antes y los cuales nos permiten disentir del orden establecido en sociedad. Eso será para él el régimen último de las artes. Pensemos que el teatro griego corresponde al primero o al segundo. Nos da una especie de normativo. Entonces, en El espectador emancipado, Rancière nos dice que el teatro históricamente ha servido para explicarnos la realidad y que nosotros nos comportemos, adquiramos una serie de valores o nos sean transmitidos una serie de valores y condicionantes de cómo debemos ser en sociedad, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos tres regímenes que conviven en la actualidad, no crean que el 1 y el 2 han quedado exiliados de nuestras sociedades, siguen conviviendo en nuestras sociedades, el teatro siempre va a cargar una idea y que es una intencionalidad. ¿Qué es lo que pretende el dramaturgo que nos pase a nosotros como consumidores de la obra de teatro? Puede pretender que nosotros aceptemos una realidad tal cual es dogmáticamente, míticamente, o puede pretender el artista que ofrecerle al espectador una explicación de cómo es y funciona el mundo. uh-huh, en el segundo caso, en el segundo régimen que cita Rancière, y en el tercer caso se va a referir a una forma de disentir de este ser y estar en el mundo. Eso es lo que será temáticamente una obra de arte. En cualquiera de estos de estas tres formas o regímenes que menciona Rancière del arte, si lo tomamos como referencia, hay una intención del dramaturgo o de la dramaturga que quiere hacer que el espectador, el lector, atraviese por una experiencia estética y artística y esa experiencia estética y artística tenga como consecuencia una función en la sociedad. Dime, Manuel. Solamente una duda, maestro. Sí, Eso sucede en digamos, en todas las áreas del arte, ¿verdad? No solamente en la parte del teatro. así O es. sea, con el simple hecho de comunicar o de expresar o sí, de pasar alguna emoción o un sentimiento, algo al espectador, ya con eso se está cumpliendo, ¿verdad? Sí, sí. Si no Ok. es exclusivo del teatro, y digamos que está en el ser de cada una de las artes, solamente que cada una de las artes tendrá mecanismos y materialidades diferentes para hacerlo, ¿no? Ok. Este, Heidegger lo nombrará lo cósico o la cosa de la obra de arte cuando trata de explicar qué es una obra de arte, ¿sí?
cuando trata de distinguir una obra de arte de otras cosas. Ahí es todavía mucho más enredado, por ejemplo, en Heidegger, porque lo que te dice es que lo artístico es lo cósico, ¿sí? Algo así como, ¿qué es lo que le da su ser a una cosa? Eso es lo que Heidegger dirá que es lo cósico, que es lo que hace artístico al arte, que es la cosa del ser. Y entonces lo que dice Heidegger es que eh, eh, el arte es una ruptura que se da entre la idea y la materialidad, porque el arte nos devela o nos desvela una verdad. Para Heidegger, el arte es la encarnación de una idea a través de una materialidad. Entonces, estas materialidades serán diferentes, es decir, no se materializa, la idea no se va a materializar en la misma forma en una escultura que en una obra de teatro, ¿sí? No vas a tener experiencia, o sea, vas a tener una experiencia similar, pero vas a tener una experiencia específica en cada una de las artes. Comparten algunas cosas, pero no todas, ¿sí? Los filósofos como Heidegger, como Aristóteles, como Hegel, como el propio Rancière, como Danto, como cualquier filósofo que se precie de ser esteta, es decir, de hablar del ser y el origen del arte, lo que te va a lo que va a apelar es a ese ser originario del arte, ¿no? Aquí lo que estoy tratando de encaminar es que estamos enclavados en una experiencia que se va a materializar de una forma muy particular y esos son los elementos estructurales del drama. Es decir, a diferencia del volumen, de la textura, de la línea, de la forma, de la perspectiva, de lo visual, por ejemplo en la pintura, del color, de la emoción sensorial a través del color, y eso te lleva a lo reflexivo y eso te lleva a otras partes, en el teatro, la forma de materialización de la obra de arte va a ser la acción, ¿sí? Y que es un camino trazado de antemano por el dramaturgo, ya sea que quiere utilizar una forma de decirte así debes de ser, o aquí están las normas de cómo nos comportamos en sociedad y llévalas tú, o la vida no es así, tenemos que pensarla de otra manera, en cualquiera de los tres regímenes que te estoy proponiendo a partir de Rancière. ¿Ok? ¿Sí contesté a tu pregunta, Manuel? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita con lo que está terminando de completar, se me Ujú. vino a la mente todo esto. Bueno, el teatro sé que es interdisciplinario la mayoría de sus veces, o creo que siempre. Y entonces, ahorita me puse a pensar como en algunas puestas en escenas donde se involucra todas las áreas del arte. O sea, Ujú. ahí está la pintura, digamos, las artes plásticas, está la literatura, está, bueno, todas esas se encaminan ahí. Creo que el teatro es como más completo a cuestión de las otras disciplinas que a lo mejor solamente son una. No sé, ahorita con lo que dijo se me vino eso. Sí y no. Hay dos cuestiones que habría que considerar en este comentario que nos haces, Manuel. Esta concepción del arte teatral como un arte mixta, tú utilizaste el término interdisciplinario, pero como digamos que yo lo voy a nombrar, esto que estás diciendo tú como arte mixto, proviene de la ilustración. Y proviene de una forma de entender a las artes a partir de un paradigma teórico de lo que le da al arte su ser o su pureza. Y ese paradigma ilustrado se llaman las bellas artes, que es una clasificación ya bastante, no quiero decir caduca porque no la quiero negar, porque también tiene cierto grado de eficiencia o de aplicabilidad todavía en la vida cotidiana del arte, pero digamos que no es la última palabra en lo que corresponde a la clasificación del arte. ¿Qué pasa con esta clasificación?
El arte ha tenido nombres y clasificaciones diversas a lo largo de la historia y la propia noción de arte ha sido cambiante desde que surgió hasta nuestros días. Y esta referencia específica a la mixtura de las artes tiene que ver con el enciclopedismo. El enciclopedismo proviene de la Francia Ilustrada, donde Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, en ese orden cronológico, fundaron lo que se llamó como las academias, que son centros de estudio legitimados por el poder y por el Estado. Y me refiero a la academia como sigue funcionando ahora, la Academia de las Letras, la Academia de la Danza, la Academia de la Literatura. No me estoy refiriendo a la academia como el programa populachero de los domingos donde van y cantan y hacen estas cosas. Me refiero a la academia como una organización de estudiosos de una misma área. Bueno, las academias las inventó Luis XIV y como Francia estaba pasando a ser el epicentro de la cultura en el universo occidental, entonces se dedicaron a conjuntar todo el conocimiento que tenían acerca de todas las disciplinas, entre ellas las artes. Y entonces las artes, enciclopédicamente, fueron distinguidas históricamente. En Grecia, el término, para empezar, no existía el término arte, es un término latino. Hay un equivalente, pero la acepción o la palabra arte tenía que ver con lo bien hecho, con una virtud en el hacer algo. Pero dentro de esa división, pues igual cabían el hacer de comer, que el amar, que cualquier cosa bien hecha era arte, ¿no? Y ya de ahí se fue a los romanos y ya se dividió entre las artes intelectuales y las artes físicas, aquellas que implicaban un esfuerzo material, que eran consideradas como de menor grado, porque tenía que ver con una cuestión del trabajo, a las artes meramente intelectuales, que tenían que ver con un esfuerzo del raciocinio, que privaba o era más valorado históricamente por sobre encima del trabajo físico. Y en algún punto esta distribución no fue suficiente y entonces se llegó en el enciclopedismo a este saber ilustrado que distinguió a las artes bellas de las que no eran. Y estas artes bellas se caracterizaban por presentar un único rasgo puro que no consentía ninguna de las demás artes. Así, la arquitectura, clasificada como una de las bellas artes, su medio distintivo era el espacio, la creación del espacio, ¿no? De la literatura, la palabra, de la pintura, el color, de así de cada una de las bellas artes, ¿no? Y entonces en ese sentido eran artes bellas o artes puras, es decir, lo bello era sinónimo de puro. Uh-huh. Entonces toda arte que no entrara en ese modelo no era considerada una de las bellas artes. Y ahí fue donde se acuñó esta idea de que el teatro era un arte impuro. Uh-huh. Porque no poseía un elemento único distintivo, sino que era una especie de mezcla, de suma de las demás artes. No suma aritmética, sino suma filosófica. ¿Cuál es la diferencia entre una suma aritmética y una suma filosófica? Primero, que suma aritmética se escribe con una sola M y es A más B más C más D es igual a D. ¿Sí? Es acumulativa. Uh-huh. Mientras que la suma filosófica es con doble M y significa síntesis, ¿sí? Es decir, D es producto de C que vino a ser una reformulación de B, que a su vez es una reformulación de A, que a su vez es una reformulación de vete a saber tú qué, ¿sí? Así funciona la filosofía. Acuñan un concepto y ese concepto es reinterpretado por otra cultura u otra filosofía y a su vez este es representado, pero puedes rastrear el concepto política
desde los griegos. Y puedes ir viendo cómo este se ha transformado y hay tradiciones filosóficas que suman estos conceptos para explicar el mundo, ¿sí? En ese sentido, el arte teatral es una suma con doble M. Es decir, no quiere decir que tú tomes pintura, escultura y literatura y eso es igual a teatro. O sea, el teatro es más que la suma de las partes. De ahí que yo creo que utilizas tú el término interdisciplinario. ¿Sí? Entonces, sí lo es en ese sentido, pero no lo es en el sentido en el que yo estoy apelando a que dramáticamente, y ojo, aquí hay una disyuntiva que habríamos que tomar. ¿Vamos a hablar del teatro como parte de la literatura o como un arte independiente de la literatura? Que es la pelea del bizantina, o sea, es más vieja que tú, que yo y que todos los que estamos en esta reunión juntos, ¿no? Porque habrá quienes digan, esto que están ustedes estudiando es parte de la literatura y es considerado arte en medida que es literatura. Y habrá otros que te digan, no, el teatro es una cosa diferente. Entonces yo aquí a lo que quiero apelar es que pongamos nuestra atención en cuál es esa materialidad del arte teatral, del arte dramático, es decir, previo a la representación. Aquí vamos a hablar únicamente de cómo funciona estructuralmente el texto dramático, entendiendo que está pensado para ser representado, pero no me voy a meter en la semiótica ni en la significación del espectáculo. Solamente voy a hablar de que está dirigido hacia allá, pero no me voy a meter en la semiótica del espectáculo. Eso ya es posterior. O trataremos de llegar a eso posteriormente. ¿Ok? ¿Sí, Manuel? Sí es como claro esto de que sí, pero no. O sea, sí en qué medida y no en qué medida. Bien. Ok. Entonces, este primer elemento, como les dije, cada uno de los elementos tiene subconceptos o conceptos ligados a este. El del tema o el de la idea está ligado a, a estos bonitos conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, el tema o la idea está ligado a la intención del dramaturgo, que como artista quiere producir algo en el espectador. Les reitero, este algo puede ser visto desde diferentes ópticas, pero casi siempre coincidimos en que es esta intención, este tema, va más allá de pensar de qué trata la obra, ¿no? Y aquí es donde entramos en los términos coloquiales de las obras. Si tú le preguntas a una persona que no pertenece a nuestro ambiente, que te diga cuál es el tema de Romeo y Julieta, te va a decir que el amor, ¿no? ¿Cómo está entendiendo el amor? ¿O cómo está entendiendo la idea de tema? La está entendiendo como aquello de lo que trata la obra. Si tú le preguntas a esa persona cuál es el argumento, cuál es la anécdota, cuál es la trama, te va a decir lo mismo. Te va a resumir la historia. Te va a decir, se trata de dos personas que están enamoradas y que mueren trágicamente por el odio de sus familias. ¿Tienen razón? Sí tienen razón. ¿Es el tema de la obra? Sí es el tema de la obra, pero lo estamos leyendo por encimita. Lo que nos interesa no es el qué, lo que nos interesa es el cómo. Muchos de nuestros espectadores, pasados, presentes y futuros, van a tener una lectura temática de las experiencias artísticas a las que llegan. Por eso es tan feo el spoiler. Por eso a la gente no le gustan los spoilers, porque están entendiendo el tema por encima. Lo que les interesa del tema, lo que les interesa de la película, de la serie, es la historia. Nada más. ¿Sí?
Entonces, si tú te metes o sea, si tú ves una serie de Netflix, ¿sí? Y a los 2 días de que se estrenó la serie de Netflix, si no es que el mismo día, las redes están saturadas de memes. Y entonces, si tú quieres ver esa serie, no te metes o sea, si de verdad eres como fan y de verdad quieres como ver esas series y decir, ay, qué padre, esto me gusta, quiero ver el juego del calamar, sí, dicen que está súper chida, ¿sí? Evitas Facebook porque ya sabes que te vas a encontrar 10,000 memes y que te van a echar a perder la experiencia, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque tu experiencia está temáticamente por encima de lo que se trata es eso, de qué se trata la serie o de qué se trata la película o de qué se trata la obra, ¿sí? A lo que yo estoy apelando es a pensemos el tema en lo que es la intención del autor y en los mecanismos a través de los cuales el autor te va a hacer llegar esa idea. Es decir, estoy pensando en el cómo, no en el qué, ¿sí? Pero para entender el cómo, chicos, chicas, necesitamos una educación particular, ¿sí? Es como el béisbol. Ujú. Si tu novio o tu novia te invita al béisbol y tú en tu vida has ido al béisbol, no vas a entender nada. Si te llevan a las luchas y no sabes cómo funcionan las luchas, lo único que vas a ir a ver es un lugar lleno de gente, gritos, chiflidos, leperadas y chelas, ¿sí? Ujú. ¿Y lo puedes disfrutar? Sí, sí lo puedes disfrutar. Vas y le mientes la madre al luchador, al rudo, y el rudo le pega al técnico, y tú te estás echando tu chela y le mientes la madre a lo que pasa junto a ti, ¿te diviertes? Sí. Pero si desde niño has sido educado en la lucha libre, entiendes cómo funciona la lucha libre. Y entonces ya sabes qué va a pasar. Ya sabes que el rudo le va a pegar al técnico y que le va a hacer trampa y que va a retar a los espectadores. Y ya sabes cómo funciona un rudo, sabes cómo funciona un técnico, sabes cómo funciona un exótico, cuál es la función que tiene en la historia. Y ya sabes la historia que te están contando. Y ya sabes que unas veces va a ganar el bueno y otras veces va a ganar el malo, pero igual y te emocionas, ¿sí? Pero o sea, cuando tú estás educado en un sistema, y por sistema no me estoy refiriendo al Estado, sino me estoy refiriendo a un deporte, o me estoy refiriendo a una ciencia, o me estoy refiriendo a un arte, ¿sí? Tu nivel de acceso al disfrute es diferente. Ojo, no mejor, no peor, diferente, ¿sí? Es mucho más complejo y está mucho más matizado. A lo que yo voy es a que maticemos precisamente esos elementos, a que nos vayamos al cómo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de dejar un poquito atrás el asunto general de la obra, entendiendo que sí, ese es el tema, el asunto general de la obra, ¿sí? Es el marco que se inscribe la acción, pero lo que nos interesa saber es cómo funciona esa acción, ¿sale? Y para saber cómo funciona esa acción, vamos a empezar con una serie de conceptos de los cuales nosotros tenemos la comprensión, como les decía, así, súper coloquial, ¿sí? Si yo les pregunto antes de esta, ¿sí? Y les digo, a quien sea, que me quiera contestar, ¿cuál es la anécdota de Romeo y Julieta? O se los cambio, ¿cuál es la anécdota de Harry Potter? ¿O cuál es la anécdota del juego del calamar? ¿O cuál es la anécdota de la última película o de la última serie de Disney Plus del universo Marvel? La que ustedes quieran. Cuéntenme una anécdota. ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se atreve? Creo que yo. A ver, Hasa, Bueno, dime. pero no sé cuál. O sea, sé que la anécdota, pues, es como contar literal lo que pasó en la historia. Cuéntame, dime cuál Ah, ejemplo y dime la anécdota. bueno, no sé, de El Rey León, ¿no? A ver, No cuéntame tengo la ninguna anécdota. película presente. Cuéntame la anécdota del Rey León. Bueno, pues es la historia de Simba, Ajá, que al inicio está con su papá y su mamá con Mufasa. Bueno, su papá es ajá, Mufasa. Y pues nada, lo están preparando como para que sea el siguiente rey, ¿no? Pero pues evidentemente hay un conflicto de intereses, entonces en todo esto Scar, que es el tío, pues está viendo la manera de quedarse él con el trono. Para esto, pues así a grandes rasgos,
mata a Mufasa y hace culpable a Simba de todo lo que pasó, contándole como a todos los animales del reino prácticamente que Simba fue el culpable de la muerte de Mufasa y él hace que, aparte, bueno, primero mata a Mufasa y además hace que Simba huya Ujú. del lugar, pues lo hace creer que pues que es el culpable, ¿no? Entonces después Simba conoce son Timón y Pumba, sí, ¿verdad? A Timón y Pumba Ajá. y pues ya, o sea, él crece con ellos. A pesar de que ellos tienen miedo de que pues es un león, pero pues crece con ellos lo crían y conforme va creciendo, mientras tanto en el reino pues las cosas van mal por Scar, él va creciendo y alejado y siempre negando como su pasado, pero pues en Ujú. cierto momento se da cuenta pues que él no tuvo la culpa y pues por Ujú. una cosa ahí mítica de Rafiki, pues se Ajá. da cuenta que tiene que regresar, ¿no? A su reino a reclamar su lugar. Y es cuando se da cuenta, peleando con su tío, pues que él no tuvo la culpa y que Scar fue el que mató a Mufasa y todos se dan cuenta que pues pasó eso, pelean y pues avienta a Mufasa de la piedra, digo a Scar de la piedra y pues Ajá. se quema y al final de cuentas pues ya todo se arregla. Ok. Según yo, esa sería como la anécdota de lo que pasa en la película. Ok. Esa sería la anécdota. Ajá. ¿Cuál sería el argumento? Yo tengo que contestar otra vez. Sí, por favor. Pues, ay, no recuerdo, es que ya habíamos, en una clase hace muchos años, ya había platicado, pues que era una historia como Hamlet, ¿no? Esta historia del Rey León. Entonces, según yo, el argumento, pues Ujú. iba como, ay, lo voy a decir bien mal, pero pues tiene que Dilo. ver con el tema del conflicto, pues, de intereses por el reino y una lucha de poder. No, no sé cómo explicarlo. Ok. Más o menos tienes una idea, pero eso. Ok. Ya me Mm, dijiste la anécdota y el argumento. Ahora dime la trama. Pues es una historia familiar de conflictos por un reino en donde uno de los personajes va a hacer todo lo posible por ser el rey, sin importarle pues lo que tenga que hacer de por medio. Ok. Si estoy entendiendo bien, Hassan, lo que lo que está usted haciendo es ir del panorama completamente general de todo lo que pasa en la historia y luego usted lo sintetiza, medio se sale y ese es el argumento, como para ver cuáles son las ideas que andan por ahí bailando y luego se regresa y lo refiere como de manera muy sintética pero sin hacer explícita los nombres y actos específicos de esas personas, sino de manera como generalizada. Esto sucede en esta historia, sin decir pasa esto y esto, sino como que lo resumes, lo sintetizas y eso es la trama, ¿cierto? Sí, sí, ese fue el ejercicio que hizo usted. Pues tal vez no fui tan consciente, pero supongo que sí fue lo que Ok, hice. bien. Gracias, Hasa, por su valentía. ¿Quiénes están de acuerdo con que Hasa anda por buen camino? No, dice Sandy, no lo sé. O sea, tienes razón. O sea, Hasa es correcto lo que me dijo. Ismael, Hola, hola. ay, apagué mi micrófono. No te En, preocupes. en la anécdota, Ajá, yo creo que va por buen camino. Igual, ok. el argumento, yo también creo que Ajá, va por buen camino. ajá. Y la trama, creo que tal vez em, puede sintetizarse a los puntos donde convergen em, algunas situaciones de este caso el Rey León, Ajá, que son puntos de acción o puntos resultantes de acción importantes ok. en la historia. Este, Es como más limpia la historia, ¿es lo que estás diciendo?
Como que se le quita lo más accesorio y se deja lo más importante. Y como si se le quitara Ok, la paja, ok. como si se le quitara la paja que va en la anécdota, y Ujú, entonces es objeto de la acción, sujeto de la acción, y cuál es la resultante de la acción, ok, ¿no? como más bien Y como una ujú, fórmula. como, Ok, un orden cronológico que ok, te va a dar un resultado general de la historia. ok. ¿Están de acuerdo con la enmienda de la plana que le hizo Ismael Ajaza? ¿Alguien? Dice Valeria que no tiene ni la más remota idea. También Y, ahorita puso mi compañera Andy ajá, en el chat, creo que sí fue Andy, sí fue Andy, ay, ay. dice Emilio que En está la muy trama no hay confundido. spoilers, creo Dice, que, ay, ajá, te escucho, perdón, te escucho, te escucho, te escucho. Dale, 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 dale. y, y por ejemplo, entonces, toda la sinopsis que hay de las películas o así en el cine es justamente un poco de la trama, ¿no? Igual yo Ajá. estoy muy confundida, pero estoy tratando de hilar en mi cabeza. Entonces, porque no es un resumen, ni bueno, no es tampoco, o es la anécdota, ah, no, ya, perdón, estoy pensando en voz alta, pero es Está que, bien, porque de también eso es se un poco trata. del principio de la anécdota, ¿no? Porque te cuentan más o menos de qué trata, pero sin entrar en detalles para que tú lo vayas descubriendo y pues tampoco viene el final de la película. Ok, vamos, gracias. Valeria, ¿quieres comentarnos? Sí, yo entiendo que el argumento, justo como mencionaban, es de qué trata la historia de una manera más general, y la trama ya tiene que ver con los acontecimientos en un orden cronológico, y es como de causa y efecto, creo yo. Ok, perdóname, es que te entendí como muy poquito porque hay como no sé si es, ¿qué pasa con el sonido? Aina, Gracias, Hanna, gracias. Es Gracias, el Valeria, viento de ¿podrías? Mérida que está llegando hasta acá. No te preocupes, no pasa nada, es la cotidianidad de este medio, no pasa nada. Tampoco pongas cara de susto, Hanna. Valeria, ¿nos podrías repetir tu comentario si eres tan amable? Sí, que yo entiendo que el argumento, como mencionaban, es algo, es mucho más general, ¿no? La historia en sí y de lo que trata, y la trama ya es más específica con respecto a los acontecimientos, ya va en un orden cronológico y ya tiene que ver con la causa y el efecto. Ahí su micrófono, profe. Ya ves, Hanna, es el día, es lo que pasa del cotidiano. Antes de darle la palabra a Andrea y a Bárbara, no sé quién fue primero, aquí me aparece primero Andrea y luego Bárbara. Voy a leer, ¿sí? Gracias, Bárbara. Voy a leer lo que dijeron, aquí en el chat. Y dice, porfa, ¿puedes repetir la frase del dramaturgo quiere que el espectador tenga una experiencia ética y estética? Sí, ética, estética y artística. Son experiencias completamente diferentes. La experiencia ética tiene que ver con la normación de los valores que no son universales. La experiencia moral tiene que ver con las obediencias, el deber ser en nuestra sociedad, que tiene como valores más cotidianos, mientras que los de la ética son valores netamente humanos que tienen que ver con no atentar contra la vida, cosas como más que no, o sea, son como normas que están que no debemos de romper y la moralidad tiene que ver como con la obediencia y con el perfilar el comportamiento cotidiano de las personas. Y la experiencia estética tiene que ver con la sensibilidad, con los sentimientos, con los pensamientos que te genera el dramaturgo, y la experiencia artística tiene que ver con una especificidad del sistema al que perteneces. Es decir, no solamente te estás sintiendo y pensando de una manera, sino es el modo en que están utilizados los medios artísticos para hacer. Es decir, no nada más, cuando estás frente a una actriz o un actor que trabaja muy bien o que te parece que artísticamente la experiencia es muy buena, no se queda en el plano de que te lleve nada más a pensar o a sentir el contenido de la obra o de lo que te está diciendo, sino
el cómo te lo está diciendo, cómo gestiona sus emociones, cómo utiliza sus medios expresivos para hacerte sentir eso. Eso ya es una experiencia artística, no es una experiencia estética. Caminaremos hacia allá más adelante. Luego, ahí acá dice, es como darle un tratamiento a la idea. Sí, efectivamente, es un tratamiento específico de la idea. Luego Emiliano dice, Romeo se quiere morir básicamente, perfecto. Dicen, gracias por el spoiler, pobre Hasa. Por ahí hay un jajajaja, creo que sí. Estoy muy confundido, dice Emiliano. La anécdota implica algo que viviste tú, ¿no? Es esto de la anécdota, de que te dicen, no es chiste, es anécdota. Está arraigado también al mundo coloquial de lo que implica una anécdota, porque en el mundo coloquial, argumento, trama, historia, anécdota, todo está ligado a que resumas algo que te pasó. Y la anécdota está muy ligada a algo que viviste tú. Que no está pasado por el filtro de que es un chiste. El chiste ya es otra cosa, es una elaboración diferente, es un producto diferente, ¿no? Pero eso tiene que ver con lo cotidiano. Luego Andrea dice, en la trama no hay spoilers, ¿o sí? Ahorita vamos a ver si tienes o no razón, Andrea. Y luego dice, ahí hay un comentario personal sobre el Isma. Y luego dice, Fer, no te voy a mentir, no tengo ni idea. Torcido quedé por 2. Yo creo que la trama es el desarrollo del tema, ¿no? Habría que ver a qué te refieres, Emiliano, por desarrollo, y el argumento habla más del conflicto. Bueno, ahí ya está un poquito más claro. Vamos a ver si es cierto. Bien, le doy la palabra a Andrea, luego a Bárbara, y luego lo que les propongo, a ver si es cierto que andaban o por dónde andaban. Dale, Andrea. Pues ya me di cuenta de que estoy equivocada por haber escuchado a Vale Ibarra, todo me hizo clic, porque sí ya lo había visto, pero me confundí. La trama creo que, bueno, de lo que me acordé, o ya no sé, pero lo diré. Es, sí, como es toda la historia, de principio a fin, y el argumento es nada más, pues, qué pasa, pero no tan desarrollado. Como básicamente lo que dijo Valeria, me hizo clic y me di cuenta de que quería borrar mi comentario, pero no se podía borrar, entonces, pues ya lo digo, borrar. Ok, no te preocupes. Bárbara. Ok, yo solo tengo como para el argumento que más bien creo que es como la proposición y el por qué. O sea, te propongo esto y por qué te lo estoy proponiendo. Es Muy como, bien. o sea, me voy más como por ahí. Efectivamente. Tienes toda la razón del mundo. El argumento específicamente es precisamente el ejercicio de decir, es esto por esta razón. Ese es un argumento, y entonces en el sentido de cuando hablamos de una obra, cuando hablamos del argumento, decimos la obra pretende tal cosa por tal y tal y tal cuestión. Ese es el argumento de la obra, ¿sí? Que esa palabra o ese concepto argumento de la obra está relacionada con la intención y con la temática, pero también se desdobla en cuál es el argumento del dramaturgo, cuál es el argumento del director, cuál es el argumento de los actores y las actrices, cuál es el argumento colectivo, y tiene que ver con procesos que están un poquito más separados de lo dramático, aunque sí hay relación con ello. Ok, de todas maneras, a pesar de este gran avance, nos falta definir qué es anécdota y trama. Vamos a darle la palabra a Fer antes de que la tome yo. Adelante, Fer. Ay, pues ya. En mi teoría conspirativa sobre qué es cada una de las cosas, trama yo la entendía como la sucesión de como de cosas específicas que pasaron. Ok. Como de primero poniendo ejemplo a Romeo y Julieta, ¿no? Muy bien. Que Romeo está dolido por, ¿cómo se llama? Se llama Rosalía o Rosalinda en algunas Rosalinda, traducciones. ajá. Romeo está
dolido por Rosalinda. Su primo le dice que vayan a una fiesta para que la olvide, ve a Julieta. Como los hechos específicos que van conduciendo hacia lo otro. El argumento como un resumen general de lo que pasó, justo como de, se trata de dos personas que se conocen, pero la familia está peleada por hechos del pasado, entonces es un amor muy complicado, que no sé qué, están encaprichados con el otro, van a hacer lo imposible, no sé qué, se casan, no sé qué, esto, y ya, acaban muriéndose y ya, ¿no? Y la anécdota sí sería como la explicación más extendida, no sé, como el conjunto de eso. Ok, en tu primera afirmación andas bastante cerca, en la segunda andas bastante perdida. Gracias, Fer. Bárbara, ¿quieres Profe, ay, Dígame. rápido, antes de que sigan. Es que casi lo oigo más bajito y también mis demás compañeros, no sé si... ¿Me oyen muy abajo? Es que soy hace ratito mejor y Sí, ahorita lo oigo muy bajito. Yo lo oigo ¿Ahí me normal. oyen mejor? ¿Ahí me oyen mejor? Sí. Ok. Sí, sí, ya está mejor. Ok, es que son los audífonos que de repente no agarran como muy bien. Ok. Bien, Bárbara. Perdón. Justo ahorita estaba como pensando que tal vez la anécdota, en vez de ser como la cosa muy extensa, que sea como justo la síntesis de todo lo que ya pasó. O sea, como ok, la anécdota es, o sea, como, sí, como la síntesis o una conclusión de lo Ajá. que y que la trama sí es justamente como estos hechos específicos que Ajá. hace que llegue como a esa conclusión de la anécdota. Ok. Es todo. Más o menos, más o menos. Casi, pero no. Casi. Andas muy atinada, pero no completamente. Ismael. Me asustó. Es que dijo mi nombre muy de sopetón. Bueno, te lo doy más suavecito. Ismael, ¿sería usted tan Ma- amable de hablar? Es que más bien me fui en lo que estaba diciendo mi compañero y de repente escuché Ismael y yo, ay, ¡Oh! perdón. Vos también me dijeron que me quitara Yo, el presente. micrófono. Dime. En cuestión de la anécdota, tal vez también aportar, eh, eh, tomando como referencia cuando alguien te cuenta algo a ti, ya Ajá. sea tu tía, ¿no? O tu mamá o lo que sea, eh, intenta ser lo más precisa y emotiva y posible Ujú. en varios aspectos, ¿no? ¿Qué le hizo sentir? ¿Qué vio? ¿Cómo lo vio? ¿Qué escuchó? Y es que me lo dijo así, y es que me lo dijo así, y entonces aquello y esto, y yo vi cómo se estaba escondiendo el billete en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que justamente por lo que comentaba, no es chiste, es anécdota, ¿no? Eh, es, es, este, es algo que está pasando, em, tiene que ver más con justamente con cómo yo creo, em, em, ya se me fue la idea. No te preocupes, ahorita la recuperamos. Vamos, los voy a dejar de hacer sufrir y voy a explicarles. Y ya, para que no sufran tanto. La anécdota que es donde no atinamos, no dimos, es el marco referencial para el público, para el lector. En otras palabras, la anécdota es el universo ficticio. Y por universo ficticio me refiero a todos los incidentes, actividades y hechos que suceden antes, después y durante la obra, en escena y fuera de escena. Es todo el universo. Ponemos el ejemplo de Romeo y Julieta. La anécdota de Romeo y Julieta abarca desde el primer pleito entre las familias que no sabemos con certeza cuándo fue, cómo fue, por qué fue. Sabemos que hay algo muy distante en la línea de la historia
En ese universo ficticio llamado Romeo y Julieta hay un acto originario del cual tenemos noticia, hasta el último del cual tenemos noticia, que es que habrá una especie de reconciliación y una especie de homenaje a Romeo y a Julieta por la muerte de estos dos y que fue absurdo, etcétera, etcétera. Ese es el universo completo. Queda más claro en Edipo, ¿sí? Lo que vemos en la obra de Edipo es un fragmento de la anécdota. La anécdota es el universo completo desde que el padre de Layo le fue vaticinado que su hijo lo asesinaría. Eso no lo vemos en la obra, pero tenemos noticia de ello, ¿sí? No sucede en escena, ¿sí? Hay alguna vaga referencia al oráculo desde mucho antes y tenemos referencias a la historia de Edipo, de lo que pasará mucho después. Sabremos que después de arrancarse los ojos, eh, eh, este personaje andará vagando por muchos lugares, perseguido por las perras erinias, que son estas diosas de la venganza, del dolor, y que hasta mucho tiempo después él será, y de muchas pruebas y de mucho dolor, él será resarcido y será rescatado y podrá morir en paz. Es un universo gigantesco. Piensen en Harry Potter, ¿no? Piensen en cada una de esas películas que se insertan en un universo gigantesco. Ese universo gigantesco es lo que conoce el espectador o el público lector dentro de la obra que está ahí teniendo o por alguna referencia incidente en la obra. Esa va a ser la anécdota, ¿ok? A diferencia de la anécdota, que es todo este marco de referencias gigantesco, la trama es la secuencia específica de sucesos que suceden frente a los ojos, ¿sí? Entonces, entendamos la trama de la palabra por donde viene, que es el entrecruzamiento. Piensen en una prenda que traen puesta en el tejido de la tela, piensen en una cuerda, hay un montón de hilos que están entramados, entrecruzados, y eso es lo que les da su materialidad de tejido, el entramado, el cruce. No piensen en la trama como punto 1 más punto 2 más punto 3 y así hasta el chorro 1500. Piensen en cómo se cruzan sucesos, acciones, reacciones, consecuencias dentro de esa historia. Entonces, la trama es un fragmento de la anécdota, que es mucho más amplia. Reitero, términos dramáticos, términos de teoría del drama. Seguramente esto puede hacer chispas con la noción cotidiana que tenemos de anécdota y de trama, ¿sí? Porque como bien alguien mencionó hace rato, casi todos son sinónimo de resumen, ¿sale? Entonces, ¿por qué nos funcionan estos elementos para entender la acción dramática? Porque estos elementos nos van a hablar del marco general donde está inscrita esa acción dramática. Es decir, lo que hace el dramaturgo es, dentro de este universo ficticio, seleccionar una sola línea de acción donde se entrecruzan un montón de sucesos, acciones, circunstancias, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es que nos cuenta la historia, ¿sí? Recuerden ustedes, me parece que lo dije hace rato, que los griegos utilizaban la misma anécdota con intencionalidades diferentes. De hecho, seguimos utilizando, pueden ustedes verlo, la última, la que tengo fresca en la mente es El Edipo nadie es ateo, de David Gaitán.
es la misma anécdota, es el mismo universo ficticio, pero David Gaitán utiliza una trama diferente para darle cuerpo a su intencionalidad como dramaturgo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Estamos claros? Dice Andrea, dime, Andrea. Es que también me pensé en una obra que vi que se llama El cuerpo de Mercutio, o Mercurio, Ajá. ajá, de Juan Cabello, que habla Ujú. el mejor amigo de Romeo. Entonces eso también es como otra trama dentro de la anécdota, ¿no? Así es, tienes toda la razón del mundo. O es como esta otra obra, hay una que se desprende de Hamlet que se llama, creo que hay algo podrido en Dinamarca, que así se llama la obra, ¿no? Y que está vista a partir del protagonismo de los dos amigos de Hamlet, no desde la óptica de Hamlet, ¿no? Y así podemos encontrar cientos o miles de ejemplos en la historia de la literatura dramática. Ujú. La anécdota entonces va a ser nuestro marco referencial mítico, si quieren llamarle de esa manera, o si nos ayuda a acceder al sentido de la palabra, el sustrato mítico, el sustrato de la historia, es decir, todo el ambiente. La trama es la selección específica de acciones, sucesos, circunstancias que el dramaturgo entreteje en una sola línea de acción. Ojo, esto es aristotélico, una sola línea de acción. En otro tipo de dramas hay dos o tres o varias líneas de acción. En el teatro aristotélico solamente funciona con una sola línea de acción. ¿Sí? En este caso, la de Edipo, en este caso, la de Romeo y Julieta. En el ejemplo que nos está mencionando Andrea, la línea de acción no es la de Romeo y Julieta, sino es la del amigo de Mercucho. ¿Sí? ¿Cierto? Ujú. Entonces ahí tenemos ya varios elementos que nos permiten ayudarnos a entender la teoría del drama. Valeria. O sea que se podría decir que son como tipo, es que me guío como por lo de Marvel y todo eso, como Ujú. está el universo, pero cada Así persona es. tiene su propia, ok, como es como un multiverso, ¿no? Por así decirlo, la trama, no, la anécdota y la trama es como Ujú. uno de esos universos. Así es. Ok. O sea, llevándolo a la cultura popular, sí. Solo que antes de que hiciera su aparición esta onda del multiverso, podíamos ver o sea, esta cosa de los multiversos y de la historia cero y la historia dark, es una expansión de la anécdota, ¿no? O sea, en realidad sí hay un universo ficticio que es, no sé, Spider-Man, ¿no? Hay un universo ficticio que existió hasta X año y que de ahí empezaron a mezclarlos y de repente ahora con lo que están jugando es con una variedad casi infinita o sea, es una expansión literalmente del universo con todas estas cosas de las líneas del infinito y están viendo cómo se cruzan y entonces lo que están haciendo estas películas es construir una trama específica dentro de lo que ellos llaman multiverso, que en realidad pues es un solo universo ficticio. A estas líneas ellos los llaman multiverso, ¿sí? Pero en realidad todo esto que sucede, pero no ves, por ejemplo, salvo en algunas excepciones que se llaman crossover, que haya cruces entre el universo Marvel y el universo DC. O sea, ahí hablaríamos todavía de otro universo más grande que es poco explorado, pues por cuestiones de marcas y etcétera, etcétera. Ismael. Por ejemplo, en Idiotas contemplando la nieve, Ajá, ahí son varias tramas que se entretejen cada una y en algún así es. punto colisionan O convergen. o En convergen. algunas convergen, en algunas colisionan, en otras se cruzan sin mayor eh, incidencia en cada una de las líneas, ¿no? Si lo piensan, por ejemplo, en el cine, piensen en Amores Perros, por ejemplo, ¿no? Como hay varias líneas de acción que en algún momento se cruzan, pero no hay gran influencia decisiva en cada una de ellas, salvo al final.
Ahí es donde, como en términos de lo que acaba de expresar Ismael, colisiona en un final, pero lo que está haciendo ahí el director es construir varias líneas y hace que esas líneas choquen, colisionen al final. Sí, correcto, es correcto tu ejemplo, Ismael. ¿Vamos bien? Ok. ¿Ya hay un poquito de mayor claridad con estos elementos? Perfecto. Entonces, vamos a entender, como consecuencia, que la obra es un planteamiento de ideas, ¿sí?, por parte del dramaturgo, que estas ideas son traducidas al drama, es decir, a una acción en tiempo presente mediante un proceso selectivo, ¿sí? Es decir, tomo un trozo en y una abstracción de un contexto, es decir, de todo este universo, de todo este contexto. En esta línea yo voy a mostrar esto. Y recalco línea porque estoy hablando del modelo aristotélico. Más adelante, no creo que nos dé hoy tiempo, pero más adelante vamos a ver cómo funciona esta construcción de esta línea, siempre en lo aristotélico. ¿Esto se puede hacer en teatro, lo de Amores Perros? Sí, efectivamente se puede hacer en teatro, con algunos mecanismos diferentes, porque en realidad lo que en Amores Perros lo que hace cruzar las tramas son pistas visuales, salvo al final que sí cruzan las historias y se entrelazan y todos quedan en el mismo hecho final. Lo que nos da indicio de que las historias son puedes explicártelos como paralelas o que se van cruzando, es por indicios visuales de la cámara, que de repente ves una escena que te parece familiar y entiendes que la estás viendo desde otra perspectiva o estás viendo el mismo hecho, pero cómo incide ese hecho en otra historia. Sí, sí se puede hacer en teatro, pero no tiene las mismas herramientas narrativas que tiene el cine, porque en el cine quien te cuenta es la cámara, ¿no? O sea, el actor está al servicio de la cámara y del encuadre. Y en el teatro, lo que estás apelando es a atraer la mirada del público. Tú no defines la mirada del público. No le puedes decir, no le puedes hacer señas hacia el público de mira cómo me tiembla el ojito porque mi emoción está bien intensa. No puedes hacer eso. El público lo tiene que notar, si es que lo llega a notar. Lo llevas por otros caminos. Bien, vamos a dar entonces paso al segundo elemento, con esperanzas de terminarlo en estos 20 minutos que nos quedan, y es el personaje, ¿no? Ya revisamos como el primer término, que sería como la acción, y de la acción tenemos estos conceptos subalternos, que será la mímesis, que será el tiempo presente, el aquí y el ahora, y que estarán clavados en un proceso de selección y contextualización, es decir, la trama y la anécdota, ¿no? Ahora, este elemento acción está arraigado a otro de los elementos estructurales. Todos los elementos estructurales se van a cruzar entre ellos. No existen por separados en el texto dramático. Esta cuestión de separarlos y desmenuzarlos es meramente por una cuestión de entendimiento, generalización y organización del conocimiento. En realidad todos interactúan y no puedes distinguir la frontera entre uno y el otro. El personaje es aquello que ha creado el autor dramático para que encarne la acción, ¿sí? Para que en él resida la acción. El personaje no es un ser humano, es decir, de eso nos queda como muy claro a todos, que es un ente, es una abstracción de la realidad. Es como muy importante que entendamos esta cuestión del personaje como una abstracción, porque el término abstracción también lo solemos referir a como una especie de síntesis de la realidad, ¿no? Generalmente eso es lo que decimos que es la abstracción, ¿no? Y la abstracción no es eso, no es eso con especificidad.
ya tendremos oportunidad de abordarlo con mayor claridad, pero en realidad la abstracción es una reelaboración de esos elementos, ¿sí? En realidad no es que tú tomes, o sea, que tú observes la realidad y tomes este elemento, este elemento, este elemento, este elemento y los pongas aquí. La abstracción es que tomes esos elementos y los reelabores en una nueva cosa que se llama personaje, ¿sí? Cuando hay una abstracción en la pintura, ¿sí? No es voy a ponerle estas piernas y voy a ponerle esta cabeza y voy a ponerle este color de piel, es un Frankenstein, ¿no? Una abstracción en una pintura es tomar de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de la realidad y lo poetizo, lo relaboro y es una cosa distinta a lo que está allá afuera. Es una obra, es un ente artificial, ¿sí? Por mucho que se parezca a lo que está allá afuera, en la realidad es un ente artificial, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta noción de abstracción. Les reitero, vamos a tener oportunidad de verla como un poquito de mayor detalle más adelante cuando veamos cuáles las diferencias de abstracción del contexto y de la vida y de los personajes en Grecia, en los siglos de oro y en el teatro de Shakespeare. Ahí vamos a profundizar un poquito más. Ahorita quedémonos con esta idea de que es como tomar estas cosas, sintetizar estas cosas y transformarlas para que sea otra cosa que hace alusión a esa realidad, pero que no es la síntesis ni el resumen de esa realidad. ¿Sale? Entonces, este ente que habita, por no decir que vive, porque no puede estar vivo, porque está en la ficción, este ente que habita este universo que nosotros ya llamamos anécdota, la única forma en que podemos definir a este ente es a partir de las acciones a las cuales está subordinado. Es decir, no podemos decir quién es Romeo o quién es Julieta o quién es la nana o quién es el fray o quién es todos los personajes que aparecen más que por sus acciones o por lo que nos alcanza a contar el dramaturgo acerca de ellos. La gran mayoría del conocimiento que tenemos acerca de estos entes es por inferencia o por deducción, ¿sale? Y aquí aplica la lógica de la convención. Ojo, no estoy hablando de la lógica de la convención actoral realista naturalista, ¿sí? Estoy hablando de la lógica convencional del universo ficticio que se nos está planteando. Lógica que puede ser alterada. Les pongo un ejemplo, hubo en los años 90 una versión del Hamlet muy famosa, que no recuerdo el nombre exacto, pero era un Hamlet en las favelas brasileñas, ¿no? Ese Hamlet de las favelas brasileñas atentaba contra la lógica convencional del universo ficticio de Hamlet, ¿sale? Mientras que cualquier representación que nosotros ahorita hagamos del Hamlet, es decir, yo les digo, a ver chicos, vamos a montar Hamlet, ¿sí? Y yo escojo a Ismael para hacer a Hamlet, por decir, ¿no? Y así voy repartiendo papeles. Yo ahí estoy alterando la convención realista, naturalista de la actoralidad. Porque para empezar, ¿sí? Ismael no tendría el más mínimo asomo de físicamente dar el Hamlet. ¿Sale? Y no es una cosa peyorativa, es una cosa del universo ficticio y tiene que ver con lo realista naturalista. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, son dos normas o dos leyes diferentes. Uh-huh. Entonces, a la que yo estoy haciendo referencia es a las leyes de las convenciones. No es porque tú lo seas, Ismael, es porque todos lo somos y todos salimos de la convención. O sea, pues no da, o sea, ni yo como director, ni tú como actor, ni nadie aquí, o sea, que atentamos contra la lógica realista naturalista de la ficción. No somos unos payasos. Bueno, sí, un poco. Bien. Entonces, la única forma en la que podemos definirlo y que podemos accederlo,
es a partir de la percepción de las acciones a las que está subordinado este universo ficticio. Y vamos a poder percibir de esa lógica de este universo ficticio, vamos a poder deducir o vamos a poder inferir estas 3 dimensiones de los personajes, pero solamente las vamos a poder percibir a partir de sus acciones y de esta lógica del universo ficticio, no actoral, ficticio, ¿sale? Entonces, vamos a poder percibir rasgos fisiológicos, sociológicos y psicológicos. Una vez más, es una separación artificial y una vez más es una separación con fines meramente de estudio. En la realidad textual suceden traslapados unos con otros, juntos con pegados, y se influyen unos a otros, ¿sí? Lo fisiológico impacta en lo sociológico y en lo psicológico, lo sociológico en lo fisiológico y psicológico, y lo psicológico en lo sociológico y fisiológico. Es decir, no pueden ser distanciados y separados. Por fisiológico nos referimos a las características de su funcionamiento como pretendido ser orgánico dentro de este universo ficticio. Esto es su apariencia, si es calvo, si tiene enfermedades de la piel o porta alguna especie de enfermedad, todo lo que tenga que ver con su apariencia, con su estatura, como dice la dimensión fisiológica. No solamente se refiere a lo físico, ¿sí? No es solo la apariencia, sino tiene que ver con y soy muy enfático en las comillas, con su funcionamiento dentro de la ficción, como ser orgánico, ¿sí? Lo sociológico tiene que ver con todas las relaciones que este personaje entabla con otros personajes o con otros colectivos de personajes y que tendrán que ver con la familia, lo amoroso, lo político, lo religioso, lo espiritual, el oficio, la profesión, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que tenga que ver con su ser social dentro de este universo ficticio. Y por último, lo psicológico, que tendría que ver con el funcionamiento de su mente, entre comillados, su psique. Y aquí sí quiero ser ultra o hiper enfático en que tanto en lo fisiológico, lo sociológico, lo psicológico y algunos otros aspectos del personaje, utilizamos ciencias que están dirigidas al conocimiento del ser humano para poder explicar a estos entes, ¿sí? Pero debemos de ser muy cuidadosos con estas ciencias, porque estas ciencias están hechas para explicar al ser humano, no a entes ficticios que son abstracciones de los seres humanos, ¿sí? Si nosotros tratamos de llevar una teoría psicológica, por ejemplo, la que sea, Freud, Lacan, Jung, el que ustedes quieran, y tratamos de llevarlo a los últimos extremos con tal de conocer al personaje y sondear las profundidades del personaje, vamos a poner a los personajes cosas que no hay en los personajes. Porque piensen ustedes en el más simple y en el más obtuso, el más caricaturesco de los seres humanos que ustedes conozcan. O sea, ustedes piensen en la persona más simple que hayan conocido en su vida. Así que ustedes digan, esto no tiene chiste, ¿sí? Ese personaje o esa persona, la más simple, sin chiste, que conozcan en la vida, es cientos, miles o millones de veces más compleja que el más complejo de los personajes que existen en el universo, ¿sí? La psicología es para humanos, no para productos artísticos de los seres humanos. Y ojo, porque en el paradigma realista naturalista, en el cual como escuela estamos inscritos, se los recuerdo por si no lo sabían, a veces, y solo a veces, transitamos por caminos que exceden el ámbito artístico. Y no es nuevo. Y no es, ¿por qué dices que te estoy lastimando, Hannah? No es mi intención lastimarte.
este, es hablar la realidad. Nos está lastimando las cosas como las hacemos. Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que vayan haciendo un esquema, y les voy a dejar una tarea, rapidísimamente, para su trabajo. Se los voy a explicar al rato en el Classroom. Les recuerdo que dentro de 8 días tenemos sesión asincrónica. Esto es, yo dejo trabajo para estudio personal, pero es información que vamos a integrar a la siguiente sesión cuando vamos a vernos para videollamada, ¿ok? Les voy a subir la presentación a riesgo de que, bueno, todavía me faltan cosas por ver, independientemente de que ustedes la lean por su parte o lo que sea. Vamos a traten ustedes de concretar los puntos que llevamos hasta el momento, a manera de esbozo. Al final lo vamos a hacer, no va a ser individual, va a ser en equipos de 3 personas al menos, y vamos a producir un documento o un esquema entre esas personas. Entonces, vayan tratando de ejercitar con las 2 obras que tenemos como referencia los elementos que llevamos, ¿sí? Como hagan un esquemita, un esbozo, una explicación pequeña. Van a investigarme, por favor, cuáles son los géneros dramáticos. Les voy a dejar un texto de referencia, un artículo de lectura sobre qué onda con los géneros, y para qué sirve un género. Y con ese material vamos a seguir trabajando esta exposición y lo que sigue del análisis. Ahorita no van a entregar nada, simplemente vayan ensayando sus ideas en papel, sobre la identificación de los elementos, cómo están concebidos. Solamente tengan una idea, no se pongan a redactar la trama de Romeo y Julieta, porque sería completamente, o sea, se van a tardar 3 horas escribiendo y no se trata de eso, no es importante. Es importante tener los 2 elementos, ¿no? Tener elementos como la historia que ubican, lo más distante, lo más cercano, y cómo, en dónde está enclavada la anécdota. Hagan el ejercicio, por ejemplo, con el Edipo, es mucho más fácil entender el mito de Edipo a la obra de Edipo y ubicarlos, ¿no? Vayan ejercitando estos 3 elementos elijan un personaje, puede ser Edipo, puede ser Yocasta, puede ser Romeo, Julieta, Fray Lorenzo, la mamá, el papá, quien quieran, pero que sea como de relevancia, no escojan un personaje incidental, ¿sí? Y empiecen a ejercer el análisis de estos elementos. No se me adelanten en la presentación que les voy a enviar al rato o en el transcurso del fin de semana. Y todo esto lo voy a especificar en el claro, ¿sí? Eso será todo por hoy. Fue una sesión densa, de mucha escucha, pero espero que haya aportado algo de claridad en esta transición que estamos haciendo de los conceptos coloquiales a los conceptos específicos de nuestra red, ¿vale? Recuerden que es viernes, no los quiero incitar, voy a detener la grabación antes de decir esto.